Entonces, jóvenes, vamos a ver la teoría atómica de su libro de texto, página 216, en el cual, jóvenes, les está dando una actividad que es la actividad del exploro y les está mencionando lo siguiente. Responda a partir de la observación de la materia que se encuentra a su alrededor. ¿Qué materias o qué materiales la componen? ¿Cómo son los componentes químicos que la constituyen? A partir de esto, jóvenes, van a tener 5 minutos para responderme esas dos preguntitas. Vamos. La primera pregunta, jóvenes, ¿qué materiales la componen? O sea, ¿qué materiales están alrededor de usted que las compone? Por ejemplo, la silla. ¿De qué está hecha la silla? Por ejemplo, ¿de qué está hecho el lápiz? ¿O de qué está hecho la taza? Entonces, de materiales que están a su alrededor. La segunda pregunta, ¿cómo son los componentes químicos que la constituyen? ¿Cómo consideran ustedes que serían esos componentes químicos que constituye dicho material? Vamos, jóvenes, pilas. ¿Terminaron, chicos? No, ¿por qué no? Profe, yo la segunda pregunta no la entiendo. Por ejemplo, Gracie, ¿cómo considera usted que la taza puede estar elaborada de químicos? ¿Cuáles son los componentes de la taza químicos que podría tener? O, por ejemplo, ¿cuáles son los químicos que podría tener la madera? Por ejemplo, el tallado de la madera, para pintar la madera, ¿qué se necesita? Pintura, barniz, ¿qué más? Entonces, esos son químicos que componen a la materia. Qué barbaridad, jóvenes. Pareciera que fuera lunes. Hoy andan con una hueva, pero hueva. Se les mira que andan con un sueño. Mire, solo Gracie ha bostezado como 5 veces que ya me transmitió el sueño.
Además de eso, Alexa, Jennifer está como que ida y ya cabecea. ¿Quién más? Vamos a ver. Wanda anda hasta con los ojos inflamados, como que se acaba de levantar, Wanda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Dejen esa pereza, jóvenes. Hoy es martes. Vamos pues, trabajando. ¿Ya? ¿Terminaron? Ok, vamos a ver Jafet. Jafet, ¿qué me podría decir usted, Jafet? ¿Qué materiales la componen? ¿Cuáles son los materiales que componen según sus observaciones de materiales que vio a su alrededor? La madera, plástico, vidrio, tela, papel, etcétera. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿y cuáles cree usted que podrían ser esos componentes químicos que la constituyen? Yo no puse nada. Ok, bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, Miguel. Yo puse en qué materiales la componen, puse la mesa. La mesa, ajá. ¿Y Sí. cómo son los componentes químicos? Hierro, pegamento, madera y pintura. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera participar? Vamos. Alexa, que Alexa hizo caritas ahorita. Vamos a ver, Alexa. ¿Qué materiales la componen? Yo puse mi computadora y mi cama, que es el plástico y el metal y maderas finas. Oh, Como los componentes químicos que la constituyen, ujú. un PVC, el ácido bórico, plomo, cobalto y mercurio en la computadora. Ok, ¿cómo saco esa información? Por internet. No, mis, es porque mi abuelo ¿cómo se le dice? Carpintero y sé algo. Ok, bien. Entonces, jóvenes, vamos a empezar el día de hoy con el tema que se llama la teoría atómica. Pues déjenme decirles, jóvenes, que vamos a empezar a hablar dentro de los grandes filósofos y los más destacados dentro de lo que es la teoría. Bien, a partir de esos jóvenes, en el siglo V antes de Cristo, empezó lo que era el filósofo Leucipo y discípulo de Demócrito. Él empezaron a contextualizar en qué se referían o a qué hacían principio con el concepto del átomo. Pues déjenme decirles que ellos en este siglo empezaron a decir que se describía a través de una partícula visible y que lo constituía la materia. Entonces, jóvenes, si yo les pregunto, jóvenes, ¿el átomo es visible, verdadero o falso? Sería falsa, porque sabemos que los átomos, jóvenes, son invisibles. Están presentes, pero no logramos verlos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se estudió bastante el comportamiento de los átomos y la interacción con las materias. Entonces empezaron a llamarse pequeñas, diminutas e invisibles, en los cuales se creó un estado sólido, invisible, destructible. Pero a partir de eso, ellos consideraban lo siguiente: pero ¿por qué los átomos están en el vacío, hacia un espacio llamado vacío? ¿Por qué? Entonces ellos señalaban constantemente que un espacio vacío, jóvenes, se movía al infinito y que eso señalaba que las demás o las diferentes formas de la materia podrían reorganizarse como átomos. Asimismo, jóvenes, propuso Demócrito y Leucipo no perturó lo que era la propuesta considerada lo que eran los átomos, solo consideraban de que era una partícula visible y que quería explicar la estructura de la materia. Pero ya de ahí, jóvenes, se descontinuó lo que era la teoría y vinieron otros elementos, o sea, otros filósofos que vinieron a darle solventación a lo que es la teoría. Entonces ya empezó lo que es Aristóteles, que mantuvo las siguientes teorías. Uno, la teoría atómica de Dalton. Dos, la teoría atómica de Thomson y de Rutherford. Entonces, a partir de eso, ¿en qué consistían cada una de estas teorías? Pues déjenme decirles que la teoría atómica de Dalton
Este fue un gran científico que propuso y retomó la idea que decía Demócrito, que el átomo eran partículas invisibles. Entonces ya empezó a incorporar la primera teoría atómica, en las cuales él se basó, jóvenes, en la experimentación de 4 postulados. Y esos 4 postulados, jóvenes, se deben a la siguiente. Número 1, que toda materia está constituida por pequeñas partículas denominadas átomos. Dalton, los átomos eran esferas, según Dalton, los átomos eran esferas de acero, pero también determinó lo siguiente, que los átomos de un mismo elemento son la misma clase y tienen la misma masa. Por ejemplo, cuando hablamos, jóvenes, nosotros del carbono. El carbono, nosotros que sabemos que cuál es su número atómico del carbono. Vamos a ver, ¿cuál es su número atómico del carbono? Jajay. ¿Cuál es el número? 6. 6. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su número de protones? 6. Acuérdense que los números de protones son el número atómico. Bien, entonces, a partir de eso, él constituía que esos elementos podían tener la misma clase y tienen la misma masa. Y a partir de eso empezó a constituir una simbología entre los elementos descubiertos en esa época. Por ejemplo, él ya había descubierto cómo era, jóvenes, la estructura anatómica del hidrógeno, del carbono, del nitrógeno, oxígeno, potasio, hierro, fósforo, mercurio, plomo y azufre, ya que estos, jóvenes, fueron los primeros elementos presentes en la Tierra. Entonces, a partir de eso, ellos estructuraban la simbología de cada uno de los elementos. Bien, ¿subrayaron, chicos? Sí, ok. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya crea la que es la tercera teoría, que la tercera teoría o tercer postulado, ya él manipula lo que es el concepto de los compuestos químicos, o sea, cómo están constituidos cada uno de los elementos. Por ejemplo, empezaron a hablar ya de lo que era el gas metano, por ejemplo, del ácido sulfúrico, cloruro de sodio, entre otros elementos, en el cual, jóvenes, el metano siempre ha estado presente en la capa atmosférica. Entonces, a partir de eso, estaba constituido por 2 o más elementos relacionados, enteros y sencillos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se fijan, ¿cuántos hidrógenos tenemos de carbono? Solo tenemos un carbono. ¿Cuántos están alrededor del carbono? Si ustedes se fijan, son 4 hidrógenos. Entonces, a partir de eso, él estructuraba que el metano era uno de los compuestos o elementos químicos presentes en una estructuración anatómica. Bien, permítanme, chicos. Entonces, chicos, a partir de esto, ya él estructuraba lo que era el cuarto postulado, que ya él decía que las reacciones químicas ocurren en un reordenamiento de átomos. Por ejemplo, las moléculas de agua con las moléculas de agua, podíamos decir que estaban constituidas por lo que son 4 hidrógenos más 2 oxígenos. Entonces, a partir de eso, se estructuraba que habían reactivos y habían limitantes para formar y reordenar un producto. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se crea lo que es la teoría
la teoría de Dalton con sus 4 postulados. Pero de ahí de todo eso viene John Dalton, que John Dalton ya viene a decir, ok, permítame, miran la diapositiva, chicos. ¿Sí? Ve, perdón, Sí, profe. Bien, ok, entonces a partir de eso, jóvenes, ya se crea la teoría atómica del Dalton, de Thomson. Thomson, jóvenes, creía la teoría de Dalton, pero no explicaba la estructura interna de los átomos. ¿Cómo era la estructura interna de los átomos? Pues déjenme decirles que Dalton fue uno de los científicos que dijo que anatómicamente el átomo se parecía a un pudín de pasas. ¿Por qué a un pudín de pasas? Porque dentro del pudín de pasas, no sé si ustedes han visto que les ponen pasas a todo alrededor. Entonces, a partir de eso, él constituía que esas pasas, jóvenes, podían estructurarse entre los protones y neutrones y que a partir de eso pueden haber la interacción de cargas positivas y cargas negativas. Entonces empezó a idealizar como un budín de paz. Pero de ahí, a partir de eso, vino lo que es Rutherford y dijo, no se parece tanto como a un budín de pasas, sino que él lo empezó a caracterizar como un panal de abejas. Entonces, a partir de eso, ya empieza en 1850 y comenzaron a contener investigaciones demostrando que el átomo era una partícula muy compleja, incluso visible, o sea que sí se podían ver las partículas más pequeñas. Se conocía como la materia que tenía naturaleza eléctrica y hablaban de los cátodos y hablaban de los ánodos, que es esto que ustedes pueden ver acá. Ya les voy a decir en qué consistía ese experimento. Cuando hablamos de los cátodos, jóvenes, estamos hablando de los protones que contenían cargas positivas y que a la misma vez los ánodos podían tener electrones con carga negativa. Entonces, a partir de eso, empezó a postular su modelo John Thomson, que se basó en la evidencia experimental por William Crookes, que evidenciaban lo siguiente, en lo cual consistía que este modelo que ustedes pueden ver aquí era un tubo de vidrio. Este tubo de vidrio, jóvenes, contenía una mezcla de gas, ya sea de gas metano, hidrógeno, nitrógeno, entre otros. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que hacía este elemento? Este tubo que ustedes pueden ver aquí tenía electrodos, o sea, provocaba descargas eléctricas. ¿Y cuál era el resultado de él? Que se ionizaban entre las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces era la atracción de la corriente eléctrica. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se denominó como rayo catódico debido, jóvenes, a la interacción que permitió ciertos estudios con respecto a la teoría de Dalton y con respecto a la teoría de Thomson para poder manipular cuáles eran las partículas presentes en la materia. Entonces, como resultado de esta experimentación, jóvenes, el tubo se insertan 2 electrodos para provocar una descarga eléctrica entre estos. Como resultado de esta descarga, gas se ioniza y producto de esta empezaron los cátodos, como les decía, cargas positivas y al ánodo que tenían cargas negativas. Entonces, a partir de eso desprenden los rayos de la luz que se denominó rayo catódico. ¿Y por qué creen, jóvenes, que se hizo una radiación o un rayo de luz? ¿Por qué creen? ¿Cuál fue la interacción que hubo para que se haya creado un rayo de luz? Si teníamos ánodos cargas positivas y ánodos cargas negativas, ¿qué creen que fue? Ya lo vimos en los temas anteriores. ¿Qué fue? Se repelen, profe. No. Recuerden, los voy a reprobar, ya vi. Cuando hablamos de cargas diferentes, se atraen. Entonces, esas cargas vino y atrajo la corriente eléctrica. Entonces, por eso se surgió lo que es el rayo catódico. Recuerden. Cargas diferentes se atraen. Cargas iguales se repelen. ¿Bien?
Tienen que tenerlo presente, chicos. Ok, entonces a partir de eso, jóvenes, ya empezó a denominarse lo que decía Thomson, que era el estudio de la naturaleza de los rayos catódicos, donde observó, como les decía anteriormente, que habían cargas positivas, cargas negativas y dentro de él había un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, jóvenes, obviamente, era la línea donde viajaba lo que es la electricidad de ese campo magnético. Entonces, a partir de eso, ya Thomson estableció que dichos rayos estaban constituidos por partículas cargadas negativamente, a los cuales llamó electrones, y además estableció la relación entre la masa y las cargas de las partículas, en las cuales las cargas positivas son los protones. Entonces, en eso constituía la teoría atómica o el modelo de Thomson. Bien. Ok, entonces aquí es con lo que les estaba hablando, jóvenes. ¿Se acuerdan que les estaba hablando del budín de pasa, verdad? Y que eso lo establecía tanto la teoría de Thomson como Rutherford. Pero quien tuvo la idea precursora fue Thomson, debido a que él manifestaba como un modelo de budín de pasa. ¿Por qué lo idealizaba como un budín de pasa? Porque tenía cargas de electrones y cargas positivas, que ya dijimos que los protones eran las cargas positivas y que los electrones eran cargas negativas. Entonces él manifestaba, no sé si ustedes han logrado ver un pudín de pasa, pero el pudín de pasa, jóvenes, por lo general, en el pastel, todo esto de aquí de la masa tiene pasas. Entonces él establecía, jóvenes, que dentro de ese budín de pasa podía ver lo que es un movimiento de cargas eléctricas negativas y positivas que podían estar incrustadas en la masa. Entonces por eso él lo relacionó, el budín de pasas, con los modelos atómicos. A partir de eso, ¿qué idealizó él en esta teoría? Pues él idealizó, jóvenes, que las partículas negativas son electrones y se encuentran incrustadas en una masa compactada con cargas positivas eléctricas. También él estableció que los electrones se distribuyen uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de cargas positivas. Entonces, a partir de eso, jóvenes, tuvo una mayor reversidad con lo que era el modelo atómico de Thomson, en el cual, jóvenes, Thomson terminó concluyendo que toda materia es eléctrica o puede ser neutra. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que la suma total de las cargas presentes en el átomo es nula, pero así demás tiene la configuración electrónica, o sea, los electrones que podían ser cargados con cargas positivas. Entonces, a partir de eso, él consideró que los electrones se podían extraer de los átomos, pero que las cargas positivas no. Entonces, esa fue la conclusión que llegó lo que es Thomson. Bien, creo que ya vamos a terminar, si no me equivoco. Ok, bien. Ok, ahora, jóvenes, seguimos con el modelo de Rutherford. Ya Rutherford, jóvenes, que fue un científico químico, físico y sobre todo físico, químico, ay, ¿cómo era el otro? No me acuerdo el otro, pero a partir de eso, ya en 1911, él empezó a basar lo que había planteado Thomson. Y él ya decía, ok, si ya se encontraron lo que es electrones positivos y cargas positivas y cargas negativas dentro de la que es una configuración interna de un átomo, también se podría basar a una experimentación que borbandeaba una lámina de acero en partículas alfa. O sea, ¿qué quería decir aquí? Que había un roce entre partículas alfa, beta y gamma. ¿Qué quería decir esto?
que él empezó a experimentar a través del experimento de Rutherford, que eran la radiación dentro de lo que eran los rayos catódicos. Entonces, a partir de eso, él es la fuente de emisión de los rayos alfa. Él empezó a denominarlo con una placa de oro. Una vez que él incrustaba la fuente de emisión de los rayos alfa a la placa de oro o a la lámina de oro, él empezó a ver, jóvenes, que estas partículas lograban atravesar la lámina y que ya no era únicamente un rayo, sino que se hacían hasta 3 rayos o 4 rayos visibles en la lámina, en la pantalla de sulfuro de plomo. Entonces él aquí empezó a denominar que habían debajo de esos átomos contener un espacio en el vacío y que podía contener cargas positivas y negativas, pero sobre todo la interacción y la desviación de las partículas presentes alfas que desviaban la fuente de emisión de los rayos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, Thomson empezó a denominar lo siguiente, que a partir de las observaciones de Thomson, Rutherford empezó a decir que el modelo atómico de él podía estar contenido en los siguientes, a través de lo que es el núcleo, y dentro del núcleo podían variar las cargas positivas, pero los electrones, jóvenes, le permitían expulsar esas cargas positivas a que pudiera retornar la radiación a diferentes partes. Entonces, a partir de eso, ya empezó a denominar que la masa de cada átomo se concentraba en una región pequeña y sobre todo en el núcleo de las cargas positivas. Entonces aquí empezó a incorporar lo que eran parte de los métodos catódicos y empezó a experimentar o explicar que dentro de la masa de cada uno de los átomos podía contener ya sea cargas positivas o cargas negativas muy pequeñas, pero que esas iban a ser a partir del núcleo que iba a estar formado por cargas eléctricas negativas y que a la misma vez impedía ese paso a las partículas de los rayos alfa. Bien, preguntas hasta aquí, chicos, porque yo sé que estoy hablando mucho, pero no sé. No dice. Ok, bien. Ok, ya el modelo de Bohr, jóvenes, o el modelo atómico de Bohr, ya empezaba a hablar sobre la luz visible que podía contener cada uno de los colores idealizados en lo que es el arco iris. Entonces ya esto le llamamos los espectros, que son lineaciones o radiaciones emitidas por sustancias que comporten cierta cantidad de energía. Los espectros pueden ser de emisión y absorción. Entonces, ¿cómo caracterizaba la emisión dentro de lo que son los átomos de Bohr? Empezaron a idealizar, jóvenes, mediante la expresión de las líneas de los espectros ultravioletas, en los cuales determinaba la luz emitida que podía tener cualquiera uno de los gases, ya sea gas hidrógeno, gas de hidrógeno, nitrógeno, entre otros. Entonces, era una discontinuidad de colores a través de los gases presentes en la absorción anatómica. Entonces, a partir de eso, él empezó a estudiar el comportamiento del hidrógeno, o sea, el átomo del hidrógeno, donde él pudo observar que las líneas formadas estableció una relación entre la cuantización y la energía de Planck. Entonces, a partir de eso, él postuló su siguiente planteamiento, que los electrones dentro de la órbita podían tener un estado fundamental, pero también podían tener una interacción, y esa interacción es a través de las fuerzas emergidas que podían estar en los niveles en un estado de excitación. Entonces, a partir de esto, jóvenes, la teoría de Bohr planteaba muchísimo sobre los espectros ultravioletas o la radiación ultravioleta en el espacio o emitida por la fuente de luz. Ok, entonces, jóvenes, a partir de eso tenemos lo siguiente, que Bohr idealizó los siguientes postulados. El electrón se puede mover solo en determinadas órbitas definidas por energía. Cuando el electrón se encuentra en dicha órbita, el sistema no absorbe la energía y al ministrar el átomo
tenía una energía externa, o sea, podía saltar de nivel, pero a la misma vez podía estar en un estado excitado. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy porque si ustedes se fijan, no nos dio tiempo para terminar de explicarles el contenido. Bien. ¿Preguntas con respecto, jóvenes, a esto? Ok. Entonces, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy.